Muy buenas tardes, amigos y hermanos, donde quiera que se encuentre usted. Por acá, su hermano Edgardo, en su acostumbrado programa, Hablemos de lo que importa. Y una vez más estaremos indagando un tema para escudriñar sobre la vida de nuestro protagonista principal. Estamos hablando, por supuesto, de Jesús. Y hoy vamos a abordarlo a través de la vida de un insigne hombre del siglo IV. Se llama San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona es el más grande de los padres de la iglesia. Nació en Tagaste, Argelia, el día 13 de noviembre del 354. Fue hijo de Santa Mónica y Patricio y se educó en la fe de su madre, es decir, el cristianismo. Fue escritor, teólogo, filósofo, poeta y tuvo otros muchos títulos. Fue uno de los principales pensadores del cristianismo de la Edad Media, considerado como uno de los padres de la Iglesia. Su pensamiento tuvo gran influencia en la filosofía occidental. Entre sus obras destacan Confesiones, una autobiografía espiritual en la que reflexiona sobre su vida y su relación con Dios. También tenía La ciudad de Dios, una de sus obras más importantes, en la que defiende la teología cristiana contra la crítica de los paganos. Pero también tenía obras muy importantes como El problema del mal, buscando San Agustín de explicar este fenómeno que existe y que es una realidad, valga la redundancia, lo que es el mal. Y San Agustín busca esta respuesta. Tenemos que entender que él es un filósofo y que se convierte al cristianismo y va a tratar siempre de darle una explicación lógica dentro del punto de vista humano, utilizando las herramientas a las cuales estuvo siempre acostumbrado, hablando de la filosofía, y quiere darle una respuesta a lo que es el mal, ahora con el aporte importante que tiene sobre lo que es su pensamiento y la fe que viene a ser el aporte más importante y el centro de su vida en este momento. También tiene dos obras muy importantes sobre el libre albedrío. San Agustín de Hipona es el hombre que más habla sobre el libre albedrío del hombre, el que da un aporte magnífico, extraordinario y magistral sobre lo que es la conducta del hombre y su voluntad, cómo Dios otorga voluntad al hombre y de esta manera puede explicar él también el origen del mal. Tenemos que recordar que estos hombres tuvieron que confrontar muchas situaciones en su tiempo, ya que el contexto ideológico del momento estaba asignado por el pensamiento filosófico. Y este periodo se le dio a llamar la patrística, que es el periodo neotestamentario que vino de muerte y resurrección de nuestro Salvador y Señor Jesucristo y que se nos viene a lo largo desde el siglo I en adelante hasta, eh, hasta el 300 después de Cristo, en los tiempos de Diocleciano, para finalizar con Constantino, que declara la iglesia cristiana como iglesia oficial. Y todo este devenir de tiempo tuvieron ellos que enfrentar diferentes sucesos, dificultades, persecuciones, que ya conocemos la historia de las persecuciones que tuvieron los primeros cristianos, entre ellos los padres pensadores de la iglesia. Y uno de ellos, en el tiempo más difícil, entre los tiempos más difíciles, ya cuando se estaba cayendo el imperio romano, estuvo San Agustín de Hipona, a pesar de que ya estaba como iglesia oficial el cristianismo, tuvo que enfrentar el paganismo todavía, que nunca quiso ceder
a otro fenómeno que se fue formando en ese mismo auge del pensamiento filosófico cristiano del momento, que eran herejías que iban surgiendo con otros filósofos, quizás no de manera malintencionada, pero que buscando respuesta sobre lo que era el nuevo pensamiento que se basaba ya no en una filosofía, sino en la fe, entonces caían incluso en la herejía. San Agustín de Hipona es un caso curioso de la historia. Vagó perdido durante décadas sin ser capaz de ligarse firmemente a una creencia o valores que dieran sentido a su vida. En cambio, optó por una existencia cargada de placeres que, lejos de hacerle feliz, lo llevó a la más absoluta desesperación. Porque San Agustín de Hipona, antes de convertirse al cristianismo, fue un hombre muy libertino y tenía un vacío profundo con todo esto. Pero era un hombre de pensamiento y de búsqueda de lo que era la lógica y la razón de las cosas. Y en ese decursar se consigue con corrientes filosóficas y también religiosas como el maniqueísmo. El maniqueísmo es una mezcla de budismo, cristianismo, judaísmo y gnosticismo que preconizaban el dualismo del bien y el mal, donde la humanidad era en parte buena, pero también en parte mala. Había un Dios del bien y un Dios del mal. Él seguiría fiel a esta doctrina durante más de 9 años hasta que regresó a su ciudad natal para abrir una escuela y luego finalmente se iría para enseñar retórica en Cartago. Como pueden ver, Agustín era un espíritu inquieto que buscaba respuestas sobre el origen de las cosas, respuestas sobre todo filosóficas, porque era un hombre de ese tiempo y fue un hombre cristiano que se convierte al cristianismo, valga la redundancia, pero que nunca dejó de ser un filósofo. De alguna manera hubo un sincretismo entre el pensamiento filosófico y el pensamiento cristiano, o la razón o la fe cristiana con la razón, pero también fue aprovechado por estos padres y genios de la iglesia para poder sintetizar el pensamiento cristiano y que pudiera ser entendido para la gente de la época. La conversión de San Agustín de Hipona, por mediación de las oraciones de su madre, Santa Mónica, y de las instrucciones de San Ambrosio, se produjo en Milán en el año 387. Lo sucedido lo cuenta él mismo en sus confesiones. Dice que se encontraba sentado debajo de una higuera en un jardín cuando escuchó una voz que le decía: toma y lee. Y abrió al azar la epístola de San Pablo que tenía en la mano y reparó este pasaje: no viváis en el desenfreno y la impureza, sino revestidos de nuestro Señor Jesucristo. Epístola a los Romanos 13:14. También podemos ver cómo el pensamiento neoplatónico, sobre todo de Plotino, después rescataron el pensamiento de Platón y todo lo que era la filosofía que dominaban el Imperio Romano. Tenemos que recordar que el Imperio Romano venía de ser, tenía un aporte cultural, religioso, político, social, de la dominación de los atenienses, de Grecia, cuando dominó en su momento el mundo conocido, y que entonces le había dejado como aporte este pensamiento filosófico a Roma. Tenían sus dioses y tenían todos estos conceptos y doctrinas. Luego de su conversión al cristianismo, la fe aún no tenía una perspectiva filosófica. Por supuesto, ya que el Evangelio no es una filosofía, sino que es una fe. Pero gradualmente, al expandirse la fe, los templos griegos y romanos fueron asimilados, adaptados y absorbidos por la nueva religión, así como también muchos de sus dogmas, como por ejemplo la inmortalidad del alma, que fueron en cierta medida usados como figuras o analogías de San Agustín para dar a entender más claramente la fe cristiana, usando
la razón filosófica. San Agustín tiene que salirle al paso a muchas cosas, a herejías y a buscar también de demostrar el pensamiento cristiano con lo que era el pensamiento filosófico, siendo que él era un filósofo. Pero tuvo que enfrentar a hombres y filósofos también importantes de su época, como lo era Pelagio. Pelagio también era un filósofo, al igual que San Agustín, contemporáneo con él, y que tenía un pensamiento cristiano filosófico, pero que se fue al extremo leyendo las obras de San Agustín. Como ya le había dicho, San Agustín había escrito mucho sobre el libre albedrío, pues él creía en esto. Pero Pelagio toma estos conceptos y se va a un extremo donde él empieza a decir y afirma que el pecado de Adán no se transmite a todos los hombres. Y como consecuencia de esto, el hombre todavía tiene la capacidad de enfrentar su pecado y de resistirse a pecar. Esto hacía inútil el mismo sacrificio de Cristo. Entonces él fue influenciado también por el estoicismo romano de su tiempo. Pelagio consideraba al hombre autónomo y capaz de conseguir la salvación con su propia libertad. Ya San Agustín había escrito mucho sobre el libre albedrío, puesto que él creía en esto y tocaba el tema en su obra El origen del mal. Pero ya que Agustín escribió a favor del libre albedrío, estos escritos fueron aprovechados por Pelagio para hacer énfasis en la voluntad del hombre y se fue entonces a un polo extremo en el sentido de que el hombre podía controlar con su propia fuerza el deseo de pecar, como ya le había dicho antes. Entonces, San Agustín tiene que confrontar a Pelagio y aclarar su punto de vista. Debemos recordar que nadie más que San Agustín sabía que por tus propias fuerzas el hombre no podía dejar de pecar, ya que en su propia vida lo experimentó cuando vivió descarrilado en sus vicios y planteaba que al contrario de lo que decía Pelagio, el hombre sí fue afectado por el pecado de Adán. Decía San Agustín que la gracia era la que podía liberar al hombre. La gracia libera la libertad para el bien. El ser humano es tanto más libre cuanto más liberado es. Cuanto más dócil a la gracia. Es decir, que podías resistirte o podías aceptar esa gracia. Esta institución agustiana se inspira en Juan 8:36. San Agustín concluye su pensamiento con una sorprendente paradoja. Serás libre si te haces esclavo del pecado. Si te haces esclavo, libres del pecado y esclavo de la justicia. Es decir, San Agustín le daba toda la prioridad a la gracia. La gracia de Dios no triunfa contra la libertad, decía San Agustín, sino contra la inclinación al mal, es decir, contra la concupiscencia. Por otra parte, San Agustín planteaba que señalar a Dios como el creador y responsable del mal no era otra cosa que una blasfemia contra Dios, por cuanto el hombre era la criatura que tenía la voluntad y que podía pecar gracias a la misma voluntad que Dios le había dado. Finalmente, la doctrina de Pelagio pierde el debate contra San Agustín y Pelagio termina acusando a San Agustín de que aún es maniqueísta y que era determinista, porque San Agustín le dio la prioridad a la gracia de Dios. Pero las enseñanzas de Pelagio entonces fueron consideradas de herejía. Lo que sí deja muy claro San Agustín es que sin Dios el hombre no puede salvarse. Es decir, como ya le había dicho, le dio toda la relevancia a Dios y a su gracia, y por eso es considerado con el adjetivo de el doctor de la gracia. San Agustín muere en el año 430 y fue un vivo ejemplo de lo dicho por el apóstol San Pablo cuando se dirigió a los atenienses en el Areópago de los filósofos. En Hechos 17, 26, 27,
Decía Pablo de esta manera, hablándole a los filósofos: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, le decía a estos griegos, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, le dice Pablo a los filósofos, si en alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pablo le decía a los filósofos y a los atenienses y el Areópago que ellos estaban palpando en la oscuridad buscando a Dios, pero Dios ya lo estaba buscando a ellos, y que ese era el Dios desconocido que ellos tenían allí, y que ese era el Dios que Pablo le estaba presentando a ellos y que ellos buscaban a través de la filosofía y del pensamiento de la razón humana, y que entonces Dios se le estaba presentando. San Agustín viene a ser y a encarnar uno de estos filósofos, como el Areopagita, que se fue con Pablo en ese momento ahí, que se fue convertido. Estos filósofos se convirtieron al cristianismo y con luces y sombras nos vinieron a explicar el cristianismo a todos nosotros. Hoy, después de más de 2000 años o 2000 años y tantos, todavía el debate sigue dentro de los conceptos filosóficos, dentro del conocimiento y de la fe cristiana, y tenemos el reto de la iglesia en nuestros tiempos, donde el debate se nos viene duro dentro del punto de vista ético, moral, científico, legal, político, social, y el debate no ha terminado todavía con las nuevas tecnologías y con todo lo que se avecina en este nuevo orden mundial que se nos presenta y que se nos pretende imponer. De manera que entonces con esto me despido, no sin antes invitarlos a que vean de nuevo su programa Hablemos de los Tiempos.